Así siguieron con su luna de miel, Ripley imaginando cómo pasaría su día en la playa con Seronis. Pero la que la deprimía era su traje de baño. Sentía que para nada era un traje de baño. Se esperaba un bikini o algo similar. Pero esto era tan extraño, más que llevaba calcetas y zapatos. Incluso tenía nervios de presentarse contra Seronis. Pero la reacción de Seronis la hizo callar. Y ella lo sabía. Le decía que esto era un poco chistoso. No sabía por qué su traje de baño era de esta forma. Pero para su sorpresa, Seronis estaba enojado porque Ripley estaba enseñando mucha piel. Realmente tendrá que castigar a la persona que le compró eso. ¿Provocarlo por enseñarle sus pantorrillas? Incluso se ponía nervioso cuando Ripley le mencionaba provocativo de dónde. Y después de eso sintió una vergüenza, pero agradecida que estuvieran los dos solos. Y justo cuando estos dos iban a poner románticos y pensar irse a la habitación y disfrutar plenamente su luna de miel que ya ha sido interrumpida varias veces, de nuevo lo hacían. Eran interrumpidos. Su Alteza los estaba buscando. Y aunque Seronis quería explotar decir que no habían aclarado que nadie aquí, le mencionaban que Su Alteza, el príncipe, estaba aquí, sintiendo el odio de Seronis, sintiéndose triunfante. Y nuevamente ellos dos al verse comenzaban a pelear. Pues Seronis le avisaba que no podía entrar ni siquiera llegar sin imprevisto y ni una invitación. Pero al príncipe no le importaba. Simplemente quería que el duque se quitara y él empezara a hablar con Ripley, empezando sus interminables peleas. Al príncipe no le importaba Seronis y a Seronis no le importaba que fuera el príncipe de nadie. El odio que estos dos sentían era tan fuerte, pero en lo que en realidad había venido era entregarle una invitación a su fiesta de cumpleaños. Así que nuevamente su agenda se fue cambiada. De pasar un rato con Seronis, había sido modificada a ir al cumpleaños del príncipe. No solo eso, el príncipe le entregaba otra carta, pero de parte de su madre. Le decía que le había agendado una cita en una boutique muy importante. Y Ripley simplemente miraba esta invitación que no puede negarse. Así que nuevamente habían cambiado su horario. Parecía que esta luna de miel, en vez de dejarlos en paz, siempre salían problemas y problemas. Y así tan pronto llegaron a la boutique. Con Silvia feliz, pero por dentro se estaba muriendo. Lidiar con esta extraña situación, Seronis y el príncipe, opinando de los vestidos que Ripley utilizaría. Uno siendo grosero directamente y Seronis realmente estaba tan enamorado que no le importaba qué ropa usara Ripley. Y esto era justo lo que presentía Silvia. Una pelea, un sinfín de peleas. Porque aunque Seronis se paró para decir palabras dulces y bellas a Ripley, el príncipe volvía a opinar, diciendo que Seronis era un tonto y alguien deshonesto por mentirle a Ripley, ocasionando nuevamente la pelea. Incluso el príncipe atreviéndose a decir que era mejor que Ripley se casara con él. Pero justamente el límite de Seronis ya había llegado y por primera vez sintió tanto miedo. No sabía exactamente cómo era el duque, pero siempre era controlado por Ripley. Así que Ripley decidió aclararle todo. Se le acercaba y le decía que no puede casarse con él. Y aunque él empezó a gritar que es un príncipe y hace lo que quiere, que justamente le recordaba a otro príncipe que les dio mucha lata, él le decía que no es así, porque el solo tomar la mano de su querido esposo la hace tan feliz. Él era el hombre de su vida y nada lo haría cambiar. Y espera que en algún momento él encontrará una persona con la cual se sienta igual o mucho mejor que ella. Pero no funcionó, porque este estalló y dijo que su gusto era Ripley y nada cambiará. Pero fue su límite, porque así terminó huyendo, no sin antes decir que crecerá, será un mejor rey, se casará con Ripley y dejará a ese duque grosero. Y bueno, y justo en este momento también Seronis terminó yéndose. Y así dejaron a ellas solas, muy a gusto comprando. Pero mientras la vendedora y Silvia se iban a escoger vestidos, dejaron a Ripley sola. Y justo en ese momento llegaba otra persona, que parecía tan sorprendida de ver a Ripley aquí. Pero Ripley la recibió
Le avisó que la vendedora estaba ocupada y que en un segundo regresaba. Incluso el que le dirija la palabra parecía tan impactante para esta señorita, que incluso le había pedido permiso de sentarse a su lado. Así le preguntaba que quién era, pues no la recordaba. Ella conocía a todos aquí. Además, no era muy normal encontrarse con personas de la alta sociedad. Así que Ripley se presentó. Era la duquesa de Ingrid. Y obviamente todos aquí sabían que los duques de Ingrid estaban pasando su luna de miel. Incluso Ripley se impresionó. El nombre de la familia de Ingrid era tan importante. Con solo mencionarlo, ella ya lo sabía. Así empezó una plática muy amigable entre ellas dos. Incluso por recomendación de ella, le decía que en las orillas de la playa, al caminar con tu pareja en el anochecer y amanecer, podías ver la hermosa puesta de sol, la noche y las estrellas, y según una leyenda, al caminar por ahí en la noche o incluso observar el amanecer, unes tus almas para siempre. Incluso esa acción vale más que 1000 palabras. Es como firmar un contrato de amor para siempre. Obviamente esto le emocionaba a Ripley, se ponía tan contenta. Tal vez irá alguna vez ahí, aunque podía ser un poco difícil, ya que Ripley casi nunca se despierta temprano. Pero así nuevamente empezó a recomendar muchos lugares, comidas, restaurantes, haciendo que Ripley enloqueciera, lo que más le encantaba. Incluso se daba cuenta de lo increíble que era esta persona en los negocios. Solo una simple conversación la había metido en este mundo. Quería ir a todos los lugares que mencionó. Incluso se lo dijo, causando impresión. Estaba fascinada por su forma de ser. Era increíble para las ventas, pero esto sí le dio risa. No era una persona de negocio ni de ventas, era una simple maestra. Pero después de esta toda conversación, no se habían presentado formalmente. Así ella se presentaba como Isabela, de la familia del barón Peppers. Aunque Ripley pensó que ella era la esposa del barón, le hizo saber que no, ella era su hija. Así Ripley se equivocó, pues es que ella era una señorita mucho más grande que ella, así que supuso que ya estaba casada. Pero lo que más sorprendió es que ella le dijo que no, nunca aspira al título de esposa. Está bien como está ahora, pero en este momento llegaba Silvia a interrumpir la conversación. Así finalmente estas dos se despedieron, pero el último comentario que le hizo la dejó pensando. Fue muy divertido haber hablado con una mujer en tanto tiempo. Así cuando se estaba probando el vestido y Silvia le estaba acomodando el peinado, le mencionó el nombre de la señorita y que fue tan amable. Pero así, Silvia se puso nerviosa y le dijo que esa señorita era la amante del rey. Así que eso sí la sorprendió. Ella no tenía pinta de amante. Incluso pensó que estaba equivocada. No, pero Silvia sabía exactamente que ella era la amante del rey. Pensó que sería una mujer diferente y más llamativa, por así decirlo. Pero bueno, la culpa no la tenía Ripley por no saber quién eran los amantes ni nada de eso. Pero el consejo de Silvia fue que no le volviera a dirigir la palabra. Pero Ripley le dijo que solo fue una conversación, no es que fueran a ser amigas. Pero aún así Silvia insistió. La próxima vez que lo vea, ni siquiera haga contacto visual con ella. La gente de aquí sabe que ese asunto es solo del rey. Pero tampoco pueden desafiar a la reina. Así que por ese motivo la familia de Isela quedó prácticamente arruinada. Ni tampoco ella le puede faltar el respeto a la reina, quien ahora mismo le ofreció un bonito vestido. Pero no lo entendía. Habló con ella por primera vez y sintió que era una persona muy bella y muy pura. Pero Silvia le recordó su equivocación con el príncipe. Así que no era momento de pesar otra vez. Y tenía que hacer caso a lo que le decían. Así que era momento que mejor se comportara e hiciera caso. No tenían por qué salir huyendo tampoco de aquí. Así que esperaban que no se la volvieran a topar. Pero esto traía muchas cosas en la cabeza a Ripley. Pensó que por primera vez estaba siendo una amiga pura y sincera. ¿Acaso ella se refería al estar casada de palabra al rey? ¿Y cómo se sentirá ella el ver que la persona que más ama está casada e incluso tiene un hijo? Y el rey, aunque esté casado, ama a otra persona.
Cuando los conoció interpretó que eran una excelente pareja, pero ahora conoce la verdad. ¿Cómo podría vivir con ese sentimiento? Un triángulo amoroso donde todos salen heridos. ¿Cuál sería el mejor remedio para acabar con el sufrimiento de todos? Tal vez sería el divorcio, para así que todos sean felices. Pero este último Ripley lo dijo en voz alta. Y un fuerte estruendo llamó su atención, pues Eronis había entrado justo en la habitación y por los nervios casi se cae y se lleva unas velas. Y así, preocupado, hasta parecía que había visto un mismísimo fantasma, le preguntaba a Ripley ¿qué es lo que acabas de decir? Pero Ripley parecía desconcertada, no entendía nada de la actitud de Seronis. Así que le preguntaba qué fue lo último que dijo. Así que le dijo muy feliz, Seronis, ¿estás bien? Eso fue lo último que te dije. Pero no, eso no era lo que él decía. Así, Seronis empezó a actuar cada vez más y más extraño. Así que le empezó a pedir perdón por haber llegado tarde anoche. También le prometía que ya no va a volver a tratar muy mal a ese niño, al príncipe. Y tal vez sí tiene razón, lo que le dijo fue muy cruel. Y a lo mejor también ya se enteró de eso. Así que también le pedía perdón porque mandó a retorcer el cuello del ganso que le terminó estirando el cabello. Y así Seronis empezó en un bucle de perdón y buscando todo lo que hizo mal y todo, mientras Ripley parecía no entender qué es lo que pasaba a su alrededor. Pero así Silvio, al ver esta situación, le dijo que viniera un segundo con ella. Así, aprovechó para decirle la confusión que estaba pensando y que el hecho de que Seronis la escuchó cuando ella dijo divorcio en voz alta. Así, después, Ripley le platicó todo lo que estaba pasando. Así, estos dos empezaron a preguntarse y a jurarlo que de verdad no era otra cosa y que ellos estaban muy bien. E incluso terminaron con un beso muy apasionado. Pero así le preguntaba a Seronis todo sobre esta tragedia amorosa. ¿Por qué todo es tan difícil? ¿Por qué si el rey ama a Isela, por qué no se casa con ella? ¿Por qué no dejar a la reina? Pero así Seronis le dijo que ella no lo comprende, pero todo esto es un asunto meramente político. Entonces, ¿era demasiado difícil que la familia real se pueda divorciar? La verdad es que no hay problema, aunque va a haber una fuerte pelea por posiciones y por todo. Pero es que aquí, el rey y la reina se han querido divorciar. Pero no lo entendía, sabía que el rey estaba enloquecido por Isela. Pero entonces, ¿por qué no divorciarse? Pero sí, Seronis le empezaba a explicar a Ripley que Archan es un país pequeño. Lo único llamativo aquí, esencialmente, es su naturaleza y las vistas. Pero ellos no tienen recursos naturales ni recursos para hacer más dinero. Y realmente todos los turistas son los que generan la gran inversión. Pero todos ellos son nobles que vienen de Ernel. Así que este tratado se hizo justo con eso. Erchen y Ernel formaron un tratado, lo que enriqueció a este país y prácticamente hizo que el turismo funcionara muy bien. Así que este tratado es, pues, un tratado político y económico y social. Cuando estos dos se divorcian pasarán muchas cosas. Se cerrarán las fronteras de Ernel y Erchen. Ernel empezará a no dejar que el turismo vaya a Erchen. Ya no se ayudarán económicamente, además de que todos los nobles se irán de aquí. Y los nobles originarios de aquí les afectará. Así que es un perder y perder. Todo eso. Y por lo mismo el rey no se ha divorciado de la reina. Porque para la reina es tan sencillo. Simplemente se divorcia y regresa a Ernel. Y regresará a la familia real junto con Charman y el príncipe. Y por lo mismo, los reyes han estado tan fascinados de que ellos dos estén en su luna de miel aquí. Pues al final de cuentas, la reina y Seronis siguen siendo familia. Además, era un peligro para la reina esta tal amante. Pero la reina se aseguró teniendo un hijo. Así que la amante ya no es ninguna amenaza. Además, han pasado 10 años. En esos 10 años no se han divorciado, así que no lo van a hacer jamás.
Pero bueno, así terminaban yendo a este banquete y celebración del príncipe, en el cual Ripley se estaba durmiendo. Y justo cuando acabaron se emocionó. Pero algo raro, los reyes brindaron por el país, por todo, menos por el protagonista principal. Nunca mencionaron nada acerca del príncipe, ni unas felicitaciones ni nada. Parecía que no les preocupaba, así que Ripley iba a felicitar. Aunque de nuevamente empezó la pelea, pues el príncipe aclaró que simplemente invitó a la duquesa, no invitó al duque. Pero bueno, Ceronis tenía que fingir ser educado y le decía que sí tenía que haber venido él. Pero antes de que Ceronis salga a relucir su personalidad y empiece la pelea, le interrumpió. Quería ver a la reina para agradecerle por el hermoso vestir, pero justo cuando todos voltearon para ver a la reina, veían una situación tan extraña que incluso para ellos era tan impactante. La reina había invitado a Isela y justo en este momento, ellas dos mantenían una conversación que era llamativo para todos. Pues al tenerla de frente le preguntó por qué no había venido sin ningún compañero. Incluso le decía tales cualidades: excelente persona, amable, buena cara. ¿No ha conseguido un hombre todavía? Un buen hombre, podría conseguirlo donde sea. Incluso le recomendaba que ella podría ayudarle y echarle una mano para que encuentre un hombre. Incluso le decía por qué. Aunque Isela le decía que no, ella estaba bien así, la reina seguía en su provocación. Pues la reina seguía insistiéndole que de verdad se encargará de buscarle un buen hombre a Isela. Y aunque ella seguía negándose, hasta que la reina lanzó el comentario de decirle que bueno, ella podría conocerle y presentarle un buen hombre. Pero es así, no le va a presentar un hombre casado, como es su gusto ideal, ¿no? Por eso no se ha casado, y por eso ninguna mujer de aquí le habla. Porque todos estamos apartando a nuestros hombres, que son los hombres que le gustan a Isela, los hombres casados o con un compromiso. Así que exactamente esto era una pena. Ella no podía ser tan descarada para presentarle hombres casados, empezando todos alrededor a señalar y hablar mal de Isela. Pero justo llegaba el rey. Él no la había invitado, sino la que la había invitado era la reina. Pero así, después de unas palabras del rey, simplemente la reina le decía que no era su intención molestarla. El rey solo la miraba, pero Isela solo podía ver eso. El rey ofreció su mano a la reina y se fueron juntos. Ni siquiera unas palabras, ni siquiera un perdón fue para decirle. Incluso ellos en su camino se topaban al príncipe y le decían que ya podía retirarse del banquete, como si este no fuera un banquete en su nombre para su cumpleaños. Así, al toparse nuevamente con Ripley le decía que en otro momento saludará a la reina, pero ahora quiere hablar con él. Pero no, el príncipe parecía que no quería hablar con nadie, pues le decía que su padre y su madre están felices, y es lo único que importa aquí. No importa para qué era este banquete y no importa nada de lo que él sienta. Y así salió corriendo. Ripley quería alcanzarlo, pero justamente se terminó resbalando, siendo salvada por Ceronis, que le decía que tuviera mucho cuidado. Incluso le decía que dejara al príncipe. Creo que el día de hoy ya no quiere ver a nadie, pero no podía dejarlo así. Era su cumpleaños y él se fue completamente triste. No podía dejar a un niño así, mucho menos de su cumpleaños. Ceronis se quedaba callado por un momento. Se arrodillaba y le ponía su zapato nuevamente, y le decía que claramente cuando el amor de su vida le decía algo, lo iba a hacer, aunque no le gustara mucho. Pero por un momento sintió tan bonito, pero por otro, le dio miedo. ¿Qué hará Ceronis cuando se tope con este pequeño? Así se fueron al jardín y dividirse, cada quien por un lado. Ripley realmente estaba preocupado, y cómo no, con la cara que tenía Ceronis. Pero justo cuando empezaba su búsqueda empezó a escuchar a alguien llorando. Se acercó pensando que era el príncipe, pero se sorprendió tanto al ver a otra persona diferente. Pues no, el príncipe no se había topado con Ripley, se lo había topado Ceronis, quien él llegaba con esa cara malvada que en vez de consolar daba miedo. Y Ripley se había topado con Isela, que realmente ya no se la quería topar para evitar problemas. No sabía qué hacer. Si ignorarla, irse después de esa escena, ¿qué es lo que hará?
Sabía que no era su problema, no debería de meterse en más problemas, pero no podía irse así. Ya lo había vivido, ya había sido juzgada de esa manera. Así, ante todo, se terminó quedando. Y estas dos empezaron una plática. Ripley no entendía por qué asistió a la reunión, aunque le contestó que porque la princesa la había invitado. No podía negarse, porque de por sí, por todo lo sucedido, su familia ha sido manchada y juzgada, y prácticamente pasó de ser una familia noble a convertirse en unos plebeyos. Muy apenas tienen para comer. Y no podía negarse, sabía que eso les afectaría más, porque ella siempre ha dicho que mientras la juzguen, la apedren a ella, es lo que importa. Mientras no se vayan con su familia, realmente no le afecta lo mucho que está sufriendo. Incluso llorando, diciendo hasta cuándo tendrá que soportar esta humillación. Pero Ripley le decía algo muy verdadero. ¿Por qué no terminar su relación con el rey? Sabía que no es fácil, pero puede hacerlo. Pero Isela le dijo que ellos han aguantado bastante tiempo. Han estado bastante tiempo juntos, incluso antes de que llegara la reina. Pero Ripley le dijo sí. Pero el rey ya se casó, ya tiene un hijo. Pero Isela sabía que el rey lo hizo por Erchen, por un contrato. Fue inevitable. No podía sacrificar a la nación. Aunque no lo crea, no ha pasado ni una noche con él físicamente desde que llegó la reina. Incluso rechazó todos los patrocinios que le ha dado. A veces se reúnen para comer, y esos días es la mujer más feliz del mundo. ¿Acaso era tan malo amar a alguien? Pero bueno, Ripley no se podía aguantar, así que le dijo que sí. La persona que más está sufriendo aquí es el príncipe. El primer día que llegaron, el príncipe estaba solo y se estaba ahogando. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el príncipe lo hizo a propósito. Y cuando ellos se preocuparon, el príncipe le dijo que es mejor que él se ahogara. Así, nadie, absolutamente nadie se preocupará por él. ¿Por qué? Sus padres no le interesan en lo más mínimo. Isela no lo podía creer. ¿Por qué el príncipe diría esas cosas? Y así Ripley le explicó a Isela ¿por qué no? El rey estaba a punto de traerla al palacio y justamente nació el príncipe. ¿Acaso cree que es mucha emoción el nacimiento de un niño que no pudo hacer que el verdadero amor triunfe? Pero mientras Ripley y Isela hablaban, Seronis y el príncipe peleaban, pues él le decía que volviera, fuera feliz y regresara. Y el príncipe le dijo que no tenía por qué ser amable ni fingir por órdenes de sus padres. Y justo recordaba ese día que se cayó. Su madre lo vio, pero no pareció preocuparle ni nada. Simplemente le dijo que comportarse y manteniera la dignidad y siempre recordara que es un príncipe. Y cuando su padre llegó a su lado e intentó preguntar, su madre le dijo que no era nada. Todo estaba bien. Y lo sabía. Era el único sucesor, y esas eran las palabras únicas que salían de la boca de su madre. Sé perfecto, compórtate, haz esto, haz el otro, no manches la dignidad de un príncipe. Ten todo lo que sea para ser un príncipe. Su madre le repite una y otra vez como si fuera un muñeco esas palabras, mientras su padre, la vez que lo vio con aquella mujer, con aquella amante, nunca, jamás lo había visto. Incluso cuando él inocentemente iba a ir por él, tras ellos, su madre lo detuvo. Vio la cara de su padre cuando los vio. Y supo que él los odiaba bastante. Mientras Seronis se quedaba ahí callado escuchando todo. Mientras Isela se negaba a aceptar la cruel realidad. Eso no podía ser cierto. El príncipe no podía pensar así. Pero Ripley lo sabía. Incluso si sentía que sus palabras eran sinceras, no era cierto. El príncipe es consciente que su padre ama a otra mujer. Y él es un defecto en su vida. Y Ripley se lo dijo. Tú eres maestra. Convives con los niños. Sabes lo inocente y lo aterrador que puede ser el mundo para ellos. Imagina pensar que el príncipe
Cree que es el error de su padre. Cree que es la mancha sucia que arruinó todo. No sabes el miedo con el que el príncipe vive. Su mundo se puede desmoronar. Y no sabe lo mucho que un niño le aterra todo eso. Así, finalmente Isela estalló. Pensó que ella podía soportar todo y ser la única herida aquí, ser la única que está sufriendo todo, pero no pensó que podría meter en este sufrimiento a un pequeño que jamás, no, él no tiene la culpa. Así Ripley le decía que sabía que ellos se amaban, pero aún así fueron lo bastante crueles para lastimar a un pequeño. Los problemas de dos adultos lastimando a seres inofensivos. Y eso es lo que ha pasado y por lo que tanta gente ha salido herida. Y bueno, al final de cuentas ella también ha sido manchada por el dolor. Y mientras el príncipe seguía pidiéndole a gritos que Ceroni se fuera, se acercó a él y con la cara más malvada le dijo: a él no le importan sus padres, ni este reino, ni lo que diga la gente, ni nada. Así que tenía que dejar de pensar que le preocupaba, o que había sido mandado por sus padres. En primera, nadie le da órdenes a él. En segunda, no le importa lo que los demás digan. Y en tercera, él hace lo que quiere. Nadie, ni siquiera los reyes de aquí o de su país, pueden mandar sobre él. Lo que esto enloqueció al príncipe, pues creía que Ceronis venía a consolarlo y simplemente le dijo esas palabras tan crueles. Así que le dijo: en efecto, no me interesas. Simplemente, la persona que más amo me mandó, así que devuélvete y dile que estás bien y que has dejado de llorar. Porque la duquesa es la única que le conmueve el corazón. Y sí, el príncipe le conmovió su corazoncito. Y así, finalmente, se había acabado esto. Bueno, no sin antes Ripley decirle que podría ir a la mansión el día de mañana para darle su obsequio. Y esto sí que lo hizo tan feliz. Así, en la mansión, Ceronis ya estaba por cuarto o tercer día intentando hacer lo que se viene a hacer a la luna de miel con Ripley, pero ya estaba aquí él acostado, sosteniendo su mano, acariciando la sortija que le había dado, mientras Ripley se había vuelto a dormir otra vez. Ya lo sabía, nuevamente se había quedado dormida. Incluso ni siquiera se había tapado bien, pero lo que le sorprendió fue que ella se volteó y lo abrazó. Entre sueños decía Ceronis: esto es tan delicioso, lo que sí lo hizo reír y muy feliz. Pero pasando las horas de la madrugada, Ceronis le decía a Ripley que si ya estaba despierta. Incluso se sorprendió al ver a Ceronis despierto, pensando que no había dormido nada. Pero sí, él sí había dormido, acababa de despertar. Incluso Ripley no sabía cuándo se había dormido, pero la verdad es que tan pronto se metió a la bañera, ahí quedó dormida. Él le decía que siguiera durmiendo, sabía que ella no era de despertarse temprano, pero no, ya había dormido lo suficiente. Pero ahora hablaban lo feliz que estaba. Le sorprendió tanto la forma en que trajo al príncipe, pero estaba feliz, incluso diciéndole que parece que se hicieron tan cercanos, pero Ceronis lo negaba con horror. Le decía que ya no quería seguir cuidando niños ajenos. Lo haría con sus hijos, pero con otros niños, no. Incluso le proponía que si no podían seguir durmiendo, hicieran algo más. Lo que tanto ha querido y nunca ha pasado. No esperó que Ripley literalmente lo trajera a caminar, pero así le contaba su acercamiento con Isela, todo lo que platicaron. Y sabía que ya le habían advertido muchísimas veces que no se acercara y no le hablara. Sabía que no era actuar de una duquesa, pero no podía evitarlo. Pero aún así sabía que no podía evitar meterse en problemas. Pero Ceronis le dijo que eso de cerrar sus ojos y su boca tampoco era la forma. Y claramente sabía muy bien de sus travesuras y de que
nunca podía dejar de meterse en problemas. Y lo sabía, ya hasta estaba acostumbrado. Incluso algunas veces rogaba de que ya no se metiera en problemas. Pero ciertamente amaba esa forma de ser. Si ella no tuviera esa personalidad, no se hubiera atrevido a levantarle la mano a un duque famoso por lo agresivo que era. Y gracias a eso, se casaron. Bueno, además de los miles y miles de incidentes que pasaron, pero aún así, nada pudo detenerlo para amarla. Y ahora es la esposa de Ingrid y la mujer que más ama. Así que para él, no importa los problemas que cause. Siempre desea que su linda chica pelirroja siga siendo ella misma. Y justo cuando ellos estaban en su momento más amoroso, el estómago de Ripley sonó, lo que hizo que Ceroni se estallara en carcajadas. Y estaba tan feliz, literalmente le había dicho, sé tú misma, y terminó siendo ella misma, y ese estómago feroz habló por ella. Sin duda era hermoso todo de ella. Y así estuvieron tan felices. Estaban a punto de irse para comer, pero vieron a Isela caminando hacia ellos. Parecía que había llorado demasiado. No se esperaron encontrársela de esta forma, y mucho menos aquí.